Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Seguro que alguna vez te han comparado con alguien destacando las cualidades, posesiones, experiencias o actitudes que el otro tiene y tú no. Es desagradable, ¿verdad? Cuando la comparación es frecuente y de alguien de nuestro entorno, aún es más doloroso. ¿Qué podemos hacer para que estos comentarios no nos afecten tanto o incluso llegar al punto de que no necesitemos que la otra persona deje de hacerlos? Mercé, ¿cómo podemos afrontar emocionalmente cuando alguien cercano, alguien de nuestro entorno, nos compara a menudo con otras personas? Bueno, qué dura es la comparación, ¿no? Sobre todo dura la comparación porque es algo que ya hacemos nosotros y que cuando lo hacen ahí afuera pues es aún más ponderado, ¿no? Yo creo que es terrible. Y además no solo porque a menudo, tú lo decías, normalmente sales perdiendo. Luego hablaré de cuando parece que sales ganando porque tampoco ganas, ¿eh? Pero en el fondo ser comparado es ser medido a partir de otro ser humano, ¿no? Tanto si te comparas como si te comparan. Porque el problema es que en realidad que te comparen es como que tú estás validando, cuando a ti te duele esa comparación, estás validando, estás asumiendo esas sentencias, esas etiquetas que te pone la persona que te está comparando, las validas y las validas porque, pues lo hemos dicho muchas veces, porque en el fondo eso va a parar a esos archivos corruptos que llevamos dentro, ¿no? O sea, se topan los mismos algoritmos que yo digo siempre en tus creencias, tus heridas emocionales y al final es, ¡ay! Identificación, ¿no? Ha ido a parar a eso que está en ti, que realmente cree que tú no sales perdiendo, ¿no? Esa comparación. Y asumir esa comparación es decidir pues, que puede ser medido, que puede ser tasado, que pesas, que se te puede poner en un marcador, ¿no? Es como hacer un concurso de KPIs de personas y que incluso se te puede plasmar en un gráfico, ¿no? Podríamos decir, fijaos qué reducción de uno mismo y qué reducción hacemos de los demás, ¿eh? Porque esto también estaría muy bien, decir, a ver, ¿cuándo estamos comparando a los demás? No solo cuando nos comparan a nosotros, ¿eh? Claro, muy bien. Tenerlo en cuenta para el futuro, ¿no? Y es como verse en una carrera sin fin para destacar, para aparecer, para demostrar, para ganarse el estar, para ganarse el existir, ¿no? Y es durísimo porque cuando haces eso, el problema es que acabas pensando que eres lo que haces, que eres lo que produces, ¿no? Y claro, cada persona tiene su talento, no somos comparables, no somos comparables. Cada persona tiene sus habilidades, algunas con ellas se nace, otras se aprenden a base de las bofetadas de la vida, ¿no? Y en realidad lo importante es qué hacemos con nuestro talento. Y cuando te encuentras en esta situación, el problema es que hay momentos en los que paras y te das cuenta de que estás intentando brillar en algo en lo que tú nunca brillarás, porque no te toca. Porque a ti se te da bien otra cosa. Y está muy bien que aprendas eso, pero no como poniéndote esa meta, sino no para compararte con nadie, no para ser aquello que los demás quieren que seas, porque no eres un marcador, ¿no? El problema, yo creo, es que esto sobre todo, tú decías qué podemos hacer y a eso voy. El problema es que muchas veces esto nos lo hacen cuando somos niños y un niño no, por desgracia no nos enseña inteligencia emocional. Y no se educa en ello, bueno, quizá algunos padres y madres y algunos profesores, pero no es transversal. Y un niño lo único que ve es que tiene que cambiar para que mamá y papá le quieran, ¿no? Que no es suficiente y no se da cuenta. A mí me gusta mucho esa imagen, no sé si la habéis visto, me voy a equivocar de animales, ¿eh? Pero que hay un pájaro, un elefante, un mono y un león, ¿no? Y entonces les están haciendo una prueba y le dicen, vais a volar, ¿no? Y el elefante mira como diciendo, perdona, ¿qué me vas a Sí, 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 decir? sí. ¿No? Claro, ¿qué pasa? No todo el mundo vuela y en el fondo se están poniendo una etiqueta, te están menospreciando, ¿no? Eh, y, y si te das cuenta, si nos damos cuenta, al final esto es un espejo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar el espejo, como siempre decimos. Podemos darnos cuenta, cuando eres niño no, pero bueno, como esto se va a arrastrar hasta la madurez, porque vamos todos traumatizados y llevamos esas heridas abiertas y esas creencias por revisar, por flexibilizar. Como lo vas a pillar en la madurez, pues lo vamos a atacar ahí, ¿no? Bueno, atacar o comprender, más que atacar, no me gusta la palabra atacar, ¿no? Pero a menudo
nosotros nos vemos a través de las palabras de los demás y las palabras de los demás son las palabras que nosotros no nos estamos atreviendo a decir de nosotros mismos en voz alta. Si te molesta, es que eso tiene que ver con tus archivos corruptos, por tanto tienes que mirar ahí dentro. De cara afuera, puedes poner límites cuando ya eres adulto, puedes dejar de escuchar a mamá si cada vez que vas a cenar, ¿no? Te recuerda lo poco que has conseguido comparado con el hijo del vecino. ¿De acuerdo? Como yo digo, algo tienes que hacer cuando cada vez que vas a cenar a casa de mamá te duele la cabeza, y yo siempre digo, os voy a dar una pista, no es por el pollo, ¿vale? O sea, es lo que hay algo No es la más. comida, no es la comida. No es la comida, no es lo que te entra por la boca, es lo que te entra por los oídos. Es la guarnición, es la guarnición. Lo que acompaña, ¿no? Hay que darse cuenta de eso. Porque fijaos si la comparación es perjudicial, que es perjudicial si te la crees, si la compras, luego la gente que diga lo que quiera. Y hay que poner límites ahí, se pueden poner, pero el trabajo es interno. Fijaos si es chunga, si me permitís la expresión, la comparación, que incluso cuando te dicen que eres mejor que otro, te embarcan en una carrera para mantenerlo, te embarcan en una carrera para competir con esa persona y estar vigilando que no suba un poco más que tú, ¿no? Y esto ha pasado, cuando le haces eso a un niño, y se lo recalcas mucho, se convierte en ese pequeño dictador, emperador psicópata, si me permitís, ¿no? Sin piedad, que lo que hace es ocuparse de que la gente, ¿cómo se llama eso? El síndrome de Procusto, ¿no? Que va intentando masacrar a los demás para que no destaquen, ¿no? Y de adulto se convierte en jefe de empresa muchas veces. Y dice que lidera equipos. O sea, imaginaos qué tremendo es eso, tanto si es por arriba como si es por abajo, que te compare y que te compres, ¿no? Porque al final, ¿sabéis qué pasa? Tú decías, David, es odioso, eso. No podemos cumplir las expectativas. Tenemos que mirar qué expectativas tenemos en nosotros mismos inconscientemente. Y al final, bueno, pues no volamos, pero a lo mejor tenemos paciencia, a lo mejor tenemos asertividad, a lo mejor tenemos empatía, a lo mejor bailamos bien, a lo mejor comunicamos bien. Y sabéis que no hay que competir, cada uno juega en su propia liga y lo único que tiene que hacer es estar cómodo con uno mismo y desarrollar sus habilidades. Yo creo que va de esto, ¿no? Pues sí, esa es la idea. Lo que pasa es que pues, en el contexto que tenemos, si no tenemos esta información, como tú decías, claro. y pasa también de pequeño, pues un niño o una niña a veces no es capaz de discernir hasta qué punto esa opinión es algo real, ¿no? Y este es el sentido de este capítulo, claro, ¿no? Porque lo compras y fijaos, y para claro, lo que tú contarás, David, que tú hablas de creencias, al final una creencia es una comparación creída, asumida y grabada a fuego cuando tenías 3 años, ¿no? Hasta los 7 años, pues tenemos ese inconsciente que es como la caja negra, se va grabando todo ahí. Pues al final, ¿cómo tengo esta creencia? Bueno, pues porque mi padre o mi madre con la mejor intención me estaba comparando siempre con Pepe y yo asumí que si no era mejor o que si no hacía eso, no servía para nada, ¿no? Y te pasas la vida intentando cumplir esas expectativas. Eso es una creencia al final. Claro, son esas ideas que hemos comprado. Fantástico, Mercé. Pues vamos a seguir ahora con lo que nos dice la psicología. Juan Pedro, ¿qué nos dice la psicología sobre las comparaciones y todas estas situaciones, ¿no? Que a veces son dolorosas? Pues a ver, lo primero que dice la psicología es que no hay que compararse. Vale. La comparación no trae buenas consecuencias. Como decía Mercé, ni por defecto ni por exceso, ni en negativo ni en positivo, porque entonces estás creando pues eso, unas ideas que si son con los niños, pues está, como dices, creo que lo has comentado tú también, ¿no? Cuando somos pequeños no tenemos la capacidad de filtrado, sobre todo cuando vienen esas ideas de personas que consideramos autoridad, ¿no? Importantes. Correcto. Como los padres, ¿no? Y luego en la adolescencia los iguales, pero y claro, y luego de mayores pues igual, ¿no? Si te sigues comparando y eso te resuena porque ya te lo has comido, pues sigue siendo contraproducente, ¿no? Claro. Entonces, en realidad es esto, ¿no? Que si sentimos malestar cuando nos comparan, especialmente cuando salimos mal parados, ¿no? Pues no es porque esa otra persona nos está comparando, que también puede suceder que nos caiga mal y entonces ya lo que diga, da igual lo que diga, ¿no? Nos va a sentar mal, sino porque tenemos tan interiorizada
esa comparación negativa, ¿no? Que la hemos escuchado tantas veces de pequeños, ¿no? En psicología decimos que se introyecta, ¿no? Y entonces, bueno, pues somos nosotros mismos los que en realidad nos estamos comparando, ¿no? Aunque sea de forma inconsciente, ¿eh? O sea, hay una herida y esta persona está activándola, está rozándola, ¿no? Está tocándola. Entonces es muy habitual, pues lo que decía Mercè, ¿no? Como los padres, que podemos ser nosotros, a ver, cuidado, podemos ser, lo tenemos tan interiorizado que nosotros mismos, de manera inconsciente, también comparamos a nuestros hijos, con otros. Si no hay hermanos, hijo único, hija única, comparamos con vecinos, con primos, siempre hay alguien. Sí. O amigos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues eso, que inconscientemente decimos estas cosas, ¿no? Y, a ver, con buena intención, ¿no? Decimos, pues mira a tu hermano, qué bien se porta. Claro, ¿qué significa que bien se porta? Que hace lo que tú quieres que haga, que no te molesta, que no da guerra, como decimos. A ver si aprendes de tu hermana, que mira qué nota más buenas trae. ¿Con qué intención lo decimos? Para que el otro estudie más, pues este método nos sirve. Mira a tu primo Julián, que ya habla inglés, y tú no sabes decir ni good morning. Entonces, ¿qué? Para motivarlo. Esto lo hacemos para motivarlo. Y acabas odiando al primo, claro. Al final, claro, como niño, ¿no? Ya viene el listillo. Entonces, claro, al final estamos etiquetando de alguna manera negativamente y esto incita a autorizar a quien tú se lo dices a que a su vez etiquete a otros. Entonces, a mí me etiquetan de que yo me cuesta más, de torpe, no sé qué, pues yo etiqueto al otro de listillo. Y al otro de pesado. Y al otro... Sí. Entonces, claro, esto al final termina erosionando la autoestima, hasta el punto que nos creemos realmente que nuestro valor está en eso, en las notas, en aprender inglés, en ser obedientes, en priorizar las necesidades de los demás en vez de las nuestras, por ejemplo. Ese es el drama, ¿eh? Claro, y al creernos todo este rollo, pues dicho, insisto, con la intención positiva, intención de que mejoremos, de motivarnos probablemente. Entonces caemos en esa rueda, ¿no? Del hámster, infinita, siempre persiguiendo ahí el reconocimiento de los demás, ¿no? A ver si lo hago mejor, a ver si hago más, a ver si me supero, que está muy bien superarse. El problema está que lo hagas con la obsesión, ¿no? O el apego a que los demás te den ese reconocimiento que tú no te das, ¿no? Y entonces, bueno, a veces incluso puedes conseguir reconocimiento de alguien y luego esa misma persona te deja de dar reconocimiento. Y eso todavía te confunde más, ¿no? Entonces, claro, cuando una comparación negativa, en este sentido, ¿no? Cuando estás en esa rueda del hámster, pues te va restando reconocimiento, te va restando. Y cuando la comparativa es positiva, que lo ha comentado Mercè, ¿no? Que sales ganando, pues también puede resultar incómoda porque te pone como delante de alguien como mejor, ¿no? Que igual te incomoda, porque claro, si nunca te han puesto como mejor, o que de alguna manera te está obligando a cumplir esas expectativas que los demás tienen de ti. A mantenerlas, ¿no? Entonces dice, ya no puedo dejar de hacer las cosas, ¿no? Ahí a tope, siempre. No me puedo dormir en esos laureles. Claro, el día que yo me levanto tarde, que no madrugo, ya me dicen que ha pasado, estoy enfermo. Claro. Entonces, claro, es una espiral perversa, que da igual lo que hagas ya, porque la persona que te compara en realidad, pues eso, está cayendo en eso que llamamos el sesgo de confirmación, ¿no? Que es buscando ya evidencias que confirman su tesis, creencias sobre ti, porque en realidad te compara porque te ha etiquetado. Y entonces, si un día haces algo, ¿no? Que de alguna manera demostraría que ya no estás en esa etiqueta, ¿no? Que ya no sales perdiendo en la comparación, pues entonces esa persona seguramente lo va a obviar o va a decir, bueno, pero eso ha sido casualidad. O ya, una vez que lo ha hecho. Una de 1000, ¿no? Pero claro, pero en tal otra cosa eres un desastre. O sea que, es decir, tratar de obtener reconocimiento de los demás siempre nos va a poner en posición de inferioridad. Entonces la clave está en trabajar eso, nuestra inteligencia emocional, empezando por ajustar la autoestima, porque lo más probable es que la autoestima esté desajustada, o bien por defecto o por exceso. También puede ser que tú siempre te quieras creer, sea desajustada por exceso para ir aparentando que tú eres mejor que todos, ¿no?
Claro. postureo. Y luego Exacto. nos damos cuenta, ¿no? Cuando realmente te das cuenta, el despertar, que no hace falta irse al Tíbet 7 años para despertar, puedes despertar aquí, en casa o en la calle. Entonces tienes el insight y dices, ¡buah! Entonces ya eres consciente que la comparación era una trampa y entonces ya puedes soltar esa piedra de la mochila y andas un poquito más ligero. Luego hay que trabajar otras piedras, pero bueno, ya tienes una piedra menos. Poco a poco. No, está claro, Juan Pedro, que es muy importante el hecho de tener esa autoestima alta, ¿no? Porque, claro, si no, al final lo que acabas haciendo es que dependes, ¿no? Acabas dependiendo esa autoestima de la opinión de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener esa autoestima alta? Pues bueno, en primer lugar, dejándote de creer las opiniones, primero las de los demás y luego incluso las tuyas, ¿no? Porque ahí es donde también A mí podemos no entrar. me gusta decir autoestima alta y baja, porque me gusta más decir equilibrada o ajustada. Sana, ¿no? Una autoestima sana. Sí, sana, equilibrada, porque Uh-huh. no está ni por arriba ni por abajo, ¿no? O sea, no, ni te Claro, crees menos ni te crees más. Entonces, porque a veces la autoestima alta se puede confundir con, pues eso, en creerte más, ¿no? exceso de ego. Eso. Sí, Y es una ajustada que tú, bueno, sabes que no eres más que los demás ni tampoco menos. claro, Entonces, claro. ese ajuste, pues bueno, hay que trabajarlo. Exacto. Al final, siempre el objetivo es el equilibrio, en todo, ¿no? Un poco siempre, siempre lo decimos y totalmente de acuerdo con ese matiz, Juan Pedro. Bien, pues vamos entonces a ver las creencias, ya que hemos hablado de esto también, vamos a ver esas creencias y sobre todo una persona que siente mucha rabia, ¿no? Cuando le comparan con otras personas, ¿qué creencias puede tener? Pues yo identifico básicamente dos. La primera es, nunca deberían compararme con nadie. Esta es muy clara. Y luego hay una variante que es, nunca deberían compararme con nadie si no tengo el mismo contexto o circunstancias. Entonces, en el primer caso te vas a enfadar siempre, sí o sí, siempre que te comparen te vas a enfadar porque crees que no deberían comparar, las personas no deberían compararte. Y la segunda es que te vas a enfadar siempre que esas condiciones o contextos o circunstancias que estás viviendo, cuando tú consideres que no están a igualdad, o sea que no hay una igualdad de condiciones, lo vas a ver como injusto. Cosa que por otra parte es imposible, porque no hay dos vidas iguales, no hay dos contextos iguales, con lo cual al final acaba siendo lo mismo. La comparación te va a doler porque nunca hay igualdad de condiciones. La pregunta es, ¿cómo salimos de ese enfado aparentemente inevitable? Bueno, pues no cabe duda de que pretender que el otro deje de compararnos es algo que no depende de nosotros. Tampoco está en nuestra mano que esa persona deje de expresar o de decirnos esa comparación. Con lo cual aquí quiero que hagamos una reflexión sobre la tentación de usar ese tipo de frases como por ejemplo, si me respetas, no me compares, si me quieres de verdad, no me compares con otros. Aparentemente, y esto se ha visto en muchos artículos y vídeos, pues se recomienda este tipo de frases, de expresar esto a la otra persona, pero tienes que saber que la otra persona puede ser que el afecto o el respeto no tenga nada que ver con el hecho de expresar o no sus opiniones acerca de ti, y en este caso de la comparación con otros. Con lo cual, como no tenemos el mismo esquema mental que la otra persona, el hecho de pedirle o exigirle que no nos compare, pues obviamente no suele ser muy eficaz y suele ser bastante frustrante, ¿no? Por muy pacífico que lo expreses, por muy tranquilo que lo expreses, no suele funcionar. Así que yo no es lo que recomiendo principalmente, ¿no? Nosotros solemos recomendar el trabajo interno, ¿no? Y luego los otros, pues que hagan lo que consideren. Observa que al usar estos dos argumentos, ¿no?, que decíamos, lo que estamos haciendo es bloqueando la posibilidad de asumir nuestra propia responsabilidad acerca de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y también de nuestras creencias. Entonces, vamos a asumir esa responsabilidad. Y para ello, pues lo mejor que puedes hacer es escoger dejar de creerte la comparación, de creerte esa opinión que la persona ha lanzado, dejar de darle valor a las palabras que esa persona te ha dicho, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Verdad que si alguien dice hoy, a día de hoy, 2022, que la Tierra es plana, no le das bola? ¿Verdad que no perderías el tiempo en discutir algo que para la gran mayoría de personas es evidente que no es así? ¿Verdad que no?
Cuidado, a no ser, porque aquí cuando lanzo esta pregunta seguramente has pensado, bueno, igual si encuentro un terraplanista muy convencido, y ahí está la clave, puede ser que tú creas que necesitas tener la razón. Y aunque sea algo aparentemente evidente, o para mucha gente evidente, tú te insistes en discutir con esa persona que cree que la Tierra es plana, que hay algunos, pues que tiene razón, ¿no? Entonces la clave no está en el argumento, sino en que detrás de eso lo que hay es que tú quieres tener razón. Es decir, cuando nos duele una comparación, lo que sucede es que creemos que necesitamos tener la razón o demostrar que los otros no la tienen, ¿no? Es un poco como si yo defiendo que esa comparación no es cierta y el otro admite que se ha equivocado, tal vez será menos verdad. Cuidado con esto, porque eso no es verdad, ¿no? Es decir, por mucho que el otro se lo crea o no, no es más verdad. El problema es que tú le has dado ese peso a que lo que diga el otro tiene mucho que ver con lo que ocurre en realidad, ¿no? Y eso no es así, es simplemente una opinión. Le hemos dado el peso de realidad a una opinión, ¿no? Yo te sugiero que observes esta creencia. Ninguna comparación que escuche tiene el efecto de cambiar la realidad. Si tú asumes esto, si tú lo integras, no te va a hacer daño ninguna comparación, porque no le das la posibilidad de que esa frase que te han dicho sea real. Claro, obviamente esto necesitas pues ser una persona, en este caso, ya tener un conocimiento, una capacidad de discernimiento que puede ser que no tenga un niño, pero cuando tú eres adulto y tú has trabajado estos temas, pues ya puedes tomar esta decisión. Con los niños también se puede enseñar, pero bueno, es más difícil, ¿no? Y finalmente, decir que al final, siguiendo un poco con el ejemplo, ¿no? Por mucho que haya personas que piensen que la Tierra es plana, pues esta sigue siendo como es. No porque haya personas que piensen que es plana, deja de ser plana, ¿no? Es un poco para que veas este ejemplo. Lo mismo sucede contigo. Tú sigues siendo como eres. Otra cosa es que a ti no te guste como eres. Y para tapar el dolor que eso te produce, necesites que nadie te lo señale. Ah, amigo, aquí está el truco. Es decir, no es que quieras que el otro, no es que quieras tener razón, que también, sino lo que quieres es que te lo deje de señalar porque consideras que eso es verdad, como ya sugería Mercé Juan Pedro en su intervención, ¿no? Que al final, cuando te duele, es que eso te lo estás creyendo que es verdad. Si no, no te dolería. Por lo tanto, si integras esta nueva creencia que te decía, esta creencia de ninguna comparación que escuche tiene el efecto de cambiar la realidad, ya no importa que te comparen porque esas opiniones no afectan a tu realidad. Y finalmente, si lo que quieres ya es obtener el cinturón negro de la inteligencia emocional, que siempre comenta Juan Pedro, pues la idea más potente es la siguiente. Cualquier juicio que hagan sobre mí deja de tener efecto si yo no me lo creo, incluidos mis propios juicios. Es decir, el juicio no afecta por el hecho de que te lo digan, afecta por el hecho de que tú te lo creas. Bien, pues llegados a este punto, chicos, vamos a ir con una última idea antes de cerrar el capítulo. Bueno, yo estaba pensando, sobre todo de cara a esto que decíamos de los niños, ¿no? Que es muy difícil. Al final, fijaos, creo que es tan fácil como mirar a tus hijos y decirles, no necesitas hacer nada para que yo te quiera más, no necesitas ser de un modo concreto para que yo te valide o te quiera. Te quiero tanto si haces A como si haces B. ¿Que puede gustarme o no? Que a lo mejor te digo, oye, plantéatelo porque yo soy adulto y se supone que sé un poco más y tú todavía eres un niño o una niña. Pero eso no tiene nada que ver con el valor que tienes para mí y tu valor como ser humano. Es tan fácil como eso, ¿eh? Fijaos que no es complicado. Lo que pasa que como papá y mamá también están sujetos a comparaciones previas y a sus creencias y a su dolor y a sus heridas, hablan a través de sus heridas, ¿no? Y es eso que decimos siempre de, no, es como una espiral de espejos en el que cada uno se va proyectando en otro y alguien al final tiene que parar y decir, bueno, va, ya no me proyecto más, me he proyectado y en lugar de seguir proyectándome voy a mirar dentro lo que acabo de proyectar y voy a parar con este dominó de espejos, ¿no? Porque si no nos vamos a hacer daño. Y al final es un trabajo de autoestima maravilloso, ¿no? Que para mí la autoestima, me ha gustado mucho lo que habéis dicho, me parece muy interesante el preguntarse por la autoestima. Para mí, si la autoestima supone
que eres mejor que los demás, para mí no es autoestima, para mí eso es el ego hinchado. O sea, para mí la autoestima para mí la autoestima es me quiero, me valoro, me conozco, me respeto y estoy en fase de aprendizaje. Y puede ser al tope. Y para mí la autoestima no te dice nunca que estás por encima de nadie, pero es mi percepción. Y me ha parecido muy interesante ese planteamiento que habéis hecho sobre el tema. Genial, Mercé. Oye, pues seguimos entonces con Juan Pedro y terminamos. Sí, bueno, al hilo de lo que estaba diciendo Mercé, que efectivamente la autoestima, como su propio nombre indica, es autoestima, es cómo me valoro yo, no cómo valoro a los demás. Entonces, efectivamente, es cuánto me quiero yo, cuánto valoro el concepto que yo tengo de mí mismo. Y claro, ahí, fíjate que ahí tú puedes, con una autoestima bien ajustada, pues puedes neutralizar ya el valor de esas comparaciones. Entonces, ese es un poco el trabajo, para que dejen de resonarte, ¿no? Es como empezar a curar la herida esa, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es cuando tú ya sueltas la piedra, como decía antes, pues es que es muy interesante. Porque antes es difícil usarlo, ¿no? Yo propongo un recurso que a mí me parece muy potente cuando me confrontan, ¿no? Alguien, que es utilizar la pregunta. Vale. O sea, preguntar. No ya asumir esto como una... Porque claro, ahí te hacen una afirmación y entonces tú devuelves una pregunta y descolocas un poco. Pero claro, has tenido que trabajar tú lo tuyo, porque si te duele, la pregunta que te va a salir va a ser complicada, ¿no? Claro. Pero es una pregunta muy sencilla de, oye, ¿y para qué me dices esto? O sea, ¿cuál es tu intención? Qué bueno. Es que no sé cuál intención, ¿vale? Esta es tu afirmación, pero ¿cuál es tu intención? ¿Motivarme o hundirme o qué? Y entonces te quedas en silencio, mirando fijamente a los ojos, muy serio, muy seria. ¿Cuál es tu intención? Y si no te sale por peteneras, pues vuelves a hacer la pregunta. Y entonces es cuando el otro quizá tiene la posibilidad de poner conciencia en para qué sirve eso que está haciendo, esa comparación. Y a lo mejor, pues bueno, pues se da cuenta de que aquello no sirve para nada, que incluso está hiriendo, ¿no? O tratando de herir. O no, o puede cambiar de conversación, pero bueno, cambia de conversación, pues ya está, ya no sigues con este tema. Pero yo te diría, no tengas muchas esperanzas de que el otro lo entienda, ¿eh? No te pongas ahí. No, claro, muy bien visto, David. La pregunta es simplemente para hacer el cambio, ¿no? De cambiar la pelota, es como un devolver la pelota, exacto. ¿no? O sea, tú me dabas una pelota que yo ahora te devuelvo. Exacto, si quieres jugamos al tenis, ¿no? O al ping-pong. Vale. Pero por supuesto sin la expectativa de que el otro haga ninguna reflexión porque tú no estás en su cabeza. Exacto. Ni hace falta que lo estés. Con la tuya ya tiene bastante. Con la tuya, bueno, ya tienes, vamos, de sobras. Fantástico, Juan Pedro también. Bueno, pues nada, cerramos con un titular. La comparación es una opinión que deja de tener efecto en ti cuando no te la crees y tampoco te importa que los demás la crean o la defiendan. Ahí, si realmente llegas a este punto, oye, matrícula de honor de inteligencia emocional. Es un poco, lo decías muy bien, el tomar conciencia, ¿no? De a qué punto yo compro esas ideas y me aferro a ellas para definirme a mí mismo, ¿no? Yo soy más que todas las opiniones que puedan decir, tanto las buenas o tanto las agradables como las desagradables. Y al final, pues bueno, ver eso requiere pues ese trabajo interno que siempre recomendamos. Bien, pues aquí termina el capítulo. Como siempre decimos, suscríbete al canal de YouTube o también nos puedes seguir en las plataformas de iVoox, de Spotify y de Apple Podcasts si prefieres escucharnos. También tenemos un canal de Telegram en el cual siempre comentamos las últimas publicaciones. Es el primer lugar donde lo publicamos, además de en las plataformas, obviamente. Y también de vez en cuando pues haremos algún directo, algún capítulo en el cual pues podáis participar, o también a veces pedimos opinión sobre si queréis tratar algún tema en concreto, tenéis alguna pregunta, pues ese es el espacio, el canal de Telegram que se llama Conversaciones Emocionales y que os podéis también suscribir cuando queráis. También tenemos el canal de Instagram, o en este caso la red social de Instagram. Y finalmente, siempre que terminamos, lo que hacemos es comentar un poco, pues, algún capítulo parecido o que hayamos tratado este tema también. En este caso, hoy
nos vamos ya a los principios de conversaciones emocionales, capítulo 21, cómo gestionar a las personas que te comparan constantemente con otras personas. O sea, prácticamente es el mismo tema, pero ahí pues quizás es un capítulo pues que, aunque la idea seguramente es muy parecida a la que comentamos hoy, pues era en formato debate, un capítulo más largo, entonces ahí podíamos profundizar un poco más. Así que si te interesa este tema, pues también te recomendamos que veas ese capítulo, que por cierto es de los más vistos, yo creo que está en el top 5 de los vídeos más vistos de todo el canal. Así que, bueno, supongo que este tema toca bastante y la gente pues le interesa. Para los de YouTube dejamos el capítulo por aquí y para los de las plataformas de podcast lo podéis buscar, que es el capítulo número 21. Sin más, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, hasta el próximo vídeo, como siempre aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.